¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Estados Unidos advierte a Maduro que cese sus esfuerzos por sabotear las negociaciones en México tras el insólito anuncio del régimen de pretender incorporar a la mesa de negociaciones en México a Alex Saab, el testaferro del prócer de los penes y los peces y uno de los hombres que más sabe del conglomerado de negocios ilícitos de Maduro y sus secuaces, tanto dentro como fuera de Venezuela. La desesperada, maniobra pone de manifiesto la enorme preocupación del régimen de que Saab sea finalmente extraditado de Cabo Verde a la Florida, como parece inminente, y de los acuerdos que pudiera alcanzar con la Fiscalía de reducir su condena a cambio de esa información que podría derrumbar como castillo de naipes los muros de corrupción e impunidad que protegen al chavismo. Una posibilidad cada vez más cercana si además finalmente España decide dar luz verde a la extradición de otro de los cerebros de los negocios ilícitos del círculo de Maduro a Estados Unidos, el escurridizo Pollo Carvajal, después de que la Audiencia Nacional suspendiera por segunda vez la extradición de Carvajal a la espera de otra maniobra de su defensa para ganar tiempo y totalmente improcedente. Fíjense ustedes, el Ministerio del Interior ha asegurado que se va a pronunciar en breve, pero lo que ocurre es que el ex jefe de inteligencia venezolano había presentado esa solicitud de protección internacional en el año 2019. Desde el centro penitenciario en Madrid, donde se encontraba detenido, a petición de Estados Unidos y antes de ser puesto en libertad por una cuestionada decisión judicial que rechazaba la extradición y que cuando quiso ser revertida, pues el pollo ya obviamente se había fugado. El Ministerio asegura ahora que la solicitud de asilo de Carvajal fue negada el 23 de septiembre del año 2019 y aunque se envió al centro penitenciario, el pollo ya había volado y no se pudo efectuar esa notificación. Carvajal está en prisión desde la pasada semana, después de que la DEA alertara a la policía española y fuera detenido en Madrid en un piso donde llevaba escondido más de 8 meses tras someterse a una cirugía estética para tratar de burlar a las autoridades. Reclamado por Estados Unidos internacionalmente por tráfico de drogas y por armas, se enfrenta ahora con el gobierno de Maduro también. De producirse esta extradición, este sería uno de los grandes dolores de cabeza para Maduro por su disposición a colaborar con la Fiscalía a cambio de esa información. ¿Será que cantan? ¿Será que no cantan? Nosotros, por lo pronto, ya estamos completamente listos para ese concierto. Comenzamos. Bueno, pues tenemos con nosotros ya una mesa de lujo. Tenemos a Manuel Aguilera, periodista, un amigo de este programa. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Encantado de estar con vosotros. Al teniente José Antonio Colina, muchas gracias también, teniente. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también desde Nueva York Maybord Petit, investigadora, politóloga venezolana, que cubre además el crimen organizado internacional y que conoce perfectamente todas estas maniobras de Saab. Quiero comenzar contigo, Maybord. Esta extradición de Saab, esa jugada que ha pretendido Maduro de sentarle en una mesa de negociación, yo decía que era como invitar al Chapo Guzmán de repente a hacer unas negociaciones de narcotráfico con el gobierno de México. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien hacer algo como esto? Mira, yo creo que necesariamente cuando se está hablando de una figura como Nicolás Maduro, uno puede esperar cualquier cosa que esté dentro del marco de lo no legal, de lo ilícito. Y en este caso, proponer a Alex Saab para que forme parte de una mesa de negociaciones que, dicho sea de paso, está muy discutida y además rechazada por una buena parte de los venezolanos, no podría ser sino una de sus acciones corrientes. Ya se nos había informado que Alex Saab, y de hecho los abogados nos enviaron comunicaciones señalando que ellos están claros que Alex Saab no va a ser extraditado a los Estados Unidos, y esto a pesar de que ya no existe ninguna traba u obstáculo por parte de las instancias de Cabo Verde. Y cuando observamos la presentación que hizo Jorge Rodríguez sobre la presencia de Alex Saab en la mesa, entendimos que esto también es una argucia, un ardid que pareciera no le va a funcionar, al igual que lo que ocurrió con el comunicado del presidente ruso Vladimir Putin, que también señaló
que era necesario, no solamente advirtiéndole a los Estados Unidos que no era importante para ellos traer a Alex Saab a los Estados Unidos, sino que también ha dado, si se quiere, una importancia vital de lo que más realmente tiene este individuo para el régimen de Nicolás Maduro. Ahora vamos a recordar, si les parece, qué fue exactamente lo que dijo ese comunicado. Vamos a verlo. Dice, con sorpresa y con vergüenza el país ha asistido durante las últimas horas a un conjunto de graves hechos y peligrosas declaraciones públicas que evidencian la naturaleza criminal de la operación de saqueo y de robo al patrimonio nacional bajo el amparo del autodenominado gobierno interino, estrategia diseñada desde el extranjero y ejecutada por sus operadores políticos internos. Este fue el comunicado del régimen de Nicolás Maduro, obviamente extremadamente comentado, de alguna manera también confrontado, porque el tema, y estaba diciendo Maibord, es que esta mesa de negociaciones hay una gran mayoría, yo diría que una gran mayoría del pueblo venezolano, que cree que sentarse con un gobierno ilegítimo no es la vía y que si no se presentaron en elecciones anteriores a hacerlo en este mes de noviembre, tira completamente por el piso lo que Guaidó puede suponer. Bueno, sin duda alguna, yo pienso que el 90% de la población venezolana no está de acuerdo con este diálogo y el comunicado del régimen lo que está haciendo es pateando la mesa porque sabía que no iba a lograr lo que ellos querían. Ellos estaban sentados en la mesa, era para lograr levantar las sanciones. Se han dado cuenta que ni la oposición ni la comunidad internacional va a caer en ese juego y yo creo que la maniobra de pedir a Alex a involucrarlo era buscar un pretexto y una excusa para levantarse de la mesa de negociación porque no va a dar resultado. Lo que ha hecho Colombia como números, que ha tomado el control por completo de la empresa, ya lo que ha dicho el Departamento del Tesoro, que a partir del 2023 pueden comercializar o pueden subastar lo que tiene que ver consigo acá en los Estados Unidos, deja claro pues que la comunidad internacional no tiene intención alguna de levantar las sanciones y por eso no tiene sentido mantenerse en ese diálogo que es completamente inefectivo para ambos, tanto para la oposición como para el régimen, porque al final del día ahí no está representada la sociedad venezolana y con ese diálogo no se van a resolver los problemas de los venezolanos. El Pollo Carvajal, Manuel, detenido en Madrid, la Audiencia Nacional le había soltado ya en una ocasión, cuando quisieron revertirlo ya se había volado, ahora lo vuelven a detener, se dice que la extradición se le ha dado luz verde, lo hablamos en la radio, y ahora de repente está argucia nuevamente con el tema del asilo. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque hay yo creo que una tensión entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial está siguiendo paso por paso su obligación, cuando hay un recurso se analiza, pero claro, el Poder Ejecutivo, en este caso, que es el Gobierno de España, socialista más Podemos, con personas que han colaborado directamente con el régimen chavista, no le interesa que el pollo cante. Entonces, bueno, el pollo ya ha puesto sobre la mesa su amenaza de cantar y cantar contra el Gobierno de España. Entonces, bueno, va a ser interesante lo que pase en los próximos días y además hay que dejar claro que esa petición de asilo, una presunta real petición de asilo, era deportado a Venezuela, pero no estamos hablando de deportarla a Venezuela, estamos hablando de deportarlo a los Estados Unidos, donde sus garantías están completamente protegidas. Y yo entiendo que si el pollo volviera a Venezuela iba a tener grandes problemas y probablemente España debería plantearse, si realmente hubiera sido devuelta a Venezuela, que la integridad física de esta persona, de Pollo Carvajal, corría peligro, pero con Estados Unidos no hay ningún peligro, con lo cual yo entiendo que si todo pasa como tiene que pasar, el pollo va a aterrizar en Estados Unidos. Y sobre todo porque Estados Unidos tiene una misión muy importante con este hombre, o sea, está buscado por narcotráfico, por tráfico de armas, etcétera, pero él ya tuvo un rifirrafe con Maduro y él sabe perfectamente que puede llegar a un acuerdo con las autoridades porque ya la Fiscalía se lo ha propuesto a cambio de información y ese es el gran dolor de cabeza y el gran temor que tiene el chavismo en este momento. No, sin duda alguna. Yo pienso que el Pollo Carvajal va a salir de España cuando salga esta presidencia porque España se ha convertido básicamente, o este gobierno de socialista de Pedro Sánchez se ha convertido prácticamente en un protector de los corruptos venezolanos. No es nada más el Pollo Carvajal que está en una solicitud de extradición, hay 4 elementos más. No solo de los venezolanos, de los corruptos en general. En líneas generales, pero por ejemplo está el ministro Nervis Villalobos, está la enfermera de Chávez, Claudia Patricia Díaz, está el guardaespaldas, todos pedidos en extradición por Estados Unidos, Rafael Reister también, y no han sido entregados. Entonces, yo estoy convencido de que va a llegar a los Estados Unidos en otra administración y va a aportar información que va a servir para terminar de enjuiciar a Maduro y, por supuesto, enjuiciar a otros militares de alto rango, de los cuales los Estados Unidos tiene procesos abiertos, pero no tiene una persona que ha participado de manera directa que los pueda acusar. Y con lo que está pasando con Cliver Alcalá Cordones, acá en los Estados Unidos, que ya está en un posible acuerdo con la Fiscalía, entonces deja el escenario servido
haciendo para que con estos dos elementos pues sean muchas las piezas que caigan del régimen venezolano. Maibord, lo que está clarísimo es que guardan los secretos más importantes del régimen chavista y de sus secuaces. Y en concreto, en el caso, por ejemplo, tanto de Saab como de Carvajal, de esos nexos con el narcotráfico y con las FARC. Sí, es importante destacar que en el caso de Hugo Carvajal, al igual que el general Clivel Alcalá, pertenecían o pertenecieron al cartel de los soles y tienen información importante de más de 2 décadas de actividad criminal, tal cual como lo han especificado los fiscales de acá de Nueva York, que han investigado y han logrado tener testimonios importantes sobre varios miembros de carteles de la droga, tanto mexicanos como colombianos y hondureños, que han dado fe de la participación de estos 2 militares, pero también del régimen y de los principales cabecillas en actividades que tienen que ver no solamente con narcotráfico, sino también con terrorismo. Es importante también aclarar en el caso del Pollo Carvajal, Marian, que él ha estado alegando que va a ser torturado en las cárceles de los Estados Unidos si lo envían para acá, para Nueva York. Y en base a eso, los abogados del Pollo Carvajal han presentado ante la justicia española una serie de cartas y testimonios de algunos policías o ex policías venezolanos que fueron miembros de todo lo que es la actividad criminal del Cartel de los Soles y que fueron extraditados, algunos desde Colombia hasta acá, hasta los Estados Unidos. Nos dimos a la tarea de revisar los elementos que presentaron y nos damos cuenta que en el caso de un ex policía que conoce muy bien a Carvajal, ese señor ha estado involucrado por más de 2 décadas del siglo pasado con actividades relacionadas con los carteles de la droga colombiano. De hecho, él tenía doble nacionalidad y cuando fue extraditado desde Bogotá hasta Nueva York, tenía pues un amplio prontuario de participación y los fiscales tenían sobradas evidencias, lo que quiere decir que muy probablemente si los jueces revisan esas pruebas que está presentando el Pollo Carvajal para señalar que si es extraditado a los Estados Unidos va a ser torturado, se van a encontrar que buena parte de ellas han sido manipuladas y que no se corresponden con la realidad de los casos que se están presentando. No, por supuesto que no. Además hay otra cosa, hay una diferencia enorme, por ejemplo, entre Carvajal y Saab. Carvajal ya ha dicho abiertamente que podría llegar a ese acuerdo con la Fiscalía, mientras que Saab ha dicho todo lo contrario, que no traicionaría nunca al régimen. Habrá que ver cuando estén en una cárcel federal de los Estados Unidos con una larga condena si terminan cantando los dos siendo pollo o sin ser pollo. Nos vamos a una pausa y vamos a regresar porque hay que hablar también de la desfachatez de todos estos países que se llaman democráticos. ¿Democracia? Yo les decía que a veces resulta insólito que países que llevan la bandera de la democracia sean capaces de, proponer primero sus agendas que el espíritu de lo que realmente significa ser democrático. Defender a los que atentan contra la democracia no tiene realmente mucho sentido. Y eso es lo que está pasando, mi querido Manu, con España. Y lamentablemente tenemos que ser honestos. Es de frotarse los ojos lo que estamos viendo con este gobierno socialista que es capaz de impulsar ese amiguismo de los socialistas unidos o de los globalistas unidos que realmente defender los principios democráticos y sobre todo de la justicia y de la decencia. Bueno, es que además el Partido Socialista es rehén de su pacto con Podemos, porque tiene que convivir con Podemos, pero tiene la necesidad de los votos de Podemos en el Parlamento. Entonces, bueno, acabamos de ver el caso de la embajada ecuatoriana bajo la administración de Correa, estuvo pagándole dinero a Podemos por informes otra vez inexistentes, como ya ha pasado en el tema de Monedero e Iglesias. Y bueno, es que realmente yo vaticino la salida de Ábalos, del ministro Ábalos del gobierno, que además ha escenificado un distanciamiento total de Pedro Sánchez. Yo creo que Ábalos, que fue el ministro que recibió a Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, yo creo que ahí hay mucha tela que cortar y ahí va a salir algún escándalo que involucre no solo a Podemos, sino al Partido Socialista en tapar alguna corrupción o una corrupción que además se remonta a la época de Zapatero, cuando Raúl Morodo fue el embajador, también
creador junto a su hijo de informes falsos y receptor de dinero del chavismo. Ahí hay mucha tela que cortar que afecta Plus Ultra, las reuniones que tenían en Madrid. Afecta a Podemos, pero afecta al Partido Socialista. O sea, sí, es que ahí está la realmente... clave. La clave es que el chavismo, o en este caso la Revolución Bolivariana, va a cobrar los favores prestados, va a cobrar toda esa cantidad de dinero que le ha dado tanto al Partido Podemos como a Rodríguez Zapatero, que han sido un aliado de la dictadura en los últimos años, y por supuesto que ahora que se le ha puesto la jugada difícil internacionalmente, ellos van a hacer presión para que tanto el socialista Pedro Sánchez como Podemos de alguna manera protejan sus intereses, y a todo este poco de gente que de llegar a los Estados Unidos va a ser una puñalada importante para el régimen de Nicolás Maduro, porque como bien sabemos tiene mucha información que va a brindar más casos para ser judicializados dentro del territorio norteamericano, y también otros aliados internacionales que están un poco por debajo de la mesa y que no son tan conocidos. Así que tiene una jugada muy difícil Pedro Sánchez en España. Vamos a ver qué hace, si se desliga de todo esto y se sacrifica, o en su defecto sigue protegiendo a estos delincuentes. Por eso no le conviene al gobierno socialista que el pollo cante. El pollo ya ha amenazado con cantar. Si el pollo se va a Estados Unidos y cuenta todo esto, y además tenemos una relación matrimonial perversa que te la comentaba el otro día en la radio, que es Dolores Delgado, fiscal general del Estado, exministra de Justicia, la pareja de Baltasar Garzón, abogado de SAP. Que ha recibido millones de dólares. Y Podemos igual. Y Podemos igual. O sea, hay un conflicto tremendo. En el caso de Iglesias, la pareja de Iglesias también es ministra. También es ministra, ¿no? Entonces bueno, está todo así que... Aquí lo que se demuestra, Maibord, es que cuando uno tiene dinero, al menos, no es que se vaya a evitar la extradición, pero se puede llegar a posponer indefinidamente. Baltasar Garzón, que fue el juez de la Audiencia Nacional, el juzgado número 5, que ha tenido obviamente extensos casos que ha cubierto, que ha sido señalado él mismo en muchas ocasiones también de no ser perfectamente correcto, es quien está llevando la defensa uno de los que está llevando la defensa de SAP, y hay mucho interés de que se haga una especie de comunión entre SAP y Carvajal y que ninguno de esos dos pollos salgan. Importante destacar que el juez Baltasar Garzón también fue abogado de Hugo Carvajal, y sus servicios fueron pagados por un empresario que ha estado ligado al régimen desde la época de Hugo Chávez, llamado Wilmer Ruperti. Hay evidencias sobre tanto los cheques que le entregó, así como también una demanda posterior y por no haber hecho el trabajo. Lo que sí es cierto es que Baltasar Garzón pareciera tener todavía muchos tentáculos en el gobierno de España, y eso va a obstaculizar el caso del Pollo Carvajal, así como también lo ha logrado en una buena instancia con el caso en Cabo Verde de Alex Saab. ¿Cuándo van a ser extraditados? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Muchas de mis fuentes me han señalado que todavía que no es inmediata esa extradición. Al menos en el caso del Pollo Carvajal pareciera que se va a tomar un poco más de tiempo, porque entre las decisiones que se están tomando está el hecho de que el Pollo Carvajal no quiere venir a los Estados Unidos, él quiere quedarse en España para colaborar con las autoridades de España, y por eso ha tirado un ardid importante como es la relación entre los terroristas de ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que pareciera que en ese aspecto en particular él tendría información que no se sabe si ya se conoce o que la tendría oculta por tantos años. No, y hay un punto importante, no solamente esas conexiones de ETA con grupos guerrilleros colombianos, sino también con los independentistas catalanes. Y ese es un punto que también hay que investigarlo, pero que suena, o sea, es algo que ya está sobre la mesa en numerosas No, pero yo ocasiones. creo que Baltasar Garzón podrá tener algún tipo de efectividad con lo del Pollo Carvajal porque está en España. En el caso de Alex Saab no veo posible que puedan retardar más la extradición a los Estados Unidos, y creo que la única jugada que le queda al régimen de Maduro es eliminarlo de alguna manera. O sea, yo creo que ahora Alex Saab va a tener que cuidarse del régimen de Maduro, porque ya que intentó por la vía diplomática salvarlo y no pudo, intentó por la vía política no pudo, bueno, ahora le queda la eliminación del individuo para evitar que llegue al territorio norteamericano. Entonces yo creo que Alex Saab tiene que cuidarse mucho, y en el caso de ahí Baltasar Garzón no va a poder hacer nada. Ahora, en el caso del Pollo va a retrasar lo más posible, pero en lo que esta administración de Pedro Sánchez salga, que creo que dentro de 2 años que haya elecciones, no va a haber forma ni manera que lo pueda evitar. Entonces el Pollo también correrá, tendrá que cuidarse también de Nicolás Maduro, pues que pasa a ser su enemigo. De hecho, ya Diosdado Cabello en su panfleto televisivo ha dicho que el Pollo Carvajal no es del régimen, sino que es de la oposición. Ese es de ustedes. Yo no sé qué tanto celebran si es de ustedes. Bueno, tiempo para nuestras reflexiones finales, Maibord. Bueno, creo que la justicia de los Estados Unidos tiene en estos momentos un estado de presión bastante importante sobre el gobierno de Pedro Sánchez, y creo que los socialistas están uniéndose y reflexionando, porque si Hugo Carvajal
es extraditado a los Estados Unidos, se van a saber los secretos aquí en la Corte de Nueva York sobre lo que se hizo con el régimen de Hugo Chávez, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y con otros miembros y carteles ilícitos de la droga. Así es que esto es importante destacarlo. Pareciera que la justicia de los Estados Unidos está presionando y mantiene la presión también sobre el Cabo Verde para que se extradite a Alex Saab. Todo está sobre la mesa, vamos a ver porque esta semana es muy importante. Acá en la ciudad de Nueva York va a estar presente el mismo Nicolás Maduro, porque ha confirmado su presencia ante la Asamblea General de la ONU y parece que va a estar acompañado por una parte de su séquito del gobierno. Así que bueno, creo que aquí van a haber algunas reuniones bilaterales y ya estaremos explorando qué es lo que va a pasar. Va a salir seguro que humo. No, coincido con Meibru, la verdad es que los Estados Unidos tienen que hacer la presión máxima sobre Cabo Verde y España para que estos delincuentes vengan a su territorio, porque no llegar, entonces se perdería la autoridad y también perdería un poco de peso los Estados Unidos como país que está requiriendo a 2 criminales y 2 países pues no se lo quieren enviar. Así que tienen que jugar duro para que esos 2 criminales lleguen a su territorio y den toda la información. ¿Y cómo repercutiría eso en España? Bueno, pues yo creo que aquí hay una fricción entre el Poder Ejecutivo, como decía, y el Tribunal. Yo creo que por la Audiencia Nacional se va a producir esa extradición, pero por el Poder Político van a poner todos los palos en la rueda que se pueda. Espero que triunfe la independencia de la justicia y, como decían los compañeros, termine el pollo cantando aquí y que lleguen al acuerdo que tengan que llegar, porque yo creo que hay una cosa mucho más ambiciosa que estos 2 personajes de medio pelo, sino que realmente algún día podemos ver una Venezuela libre, ¿no? Que yo creo que es mucho más interesante. Mucho más interesante, sobre todo, por cierto, en la reunión esta que se va a producir la semana que viene, ya han anunciado también que Castillo estaría viajando desde México, de la reunión del CELAC, para esa reunión de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, y eso va a ser un momento muy interesante para escuchar cosas también que nos alimenten, que nos hagan vivir en este nirvana maravilloso que vivimos.